Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional, bendecidos en Cristo. Hoy continuaremos estudiando y reflexionando en el libro de Hebreos. Hoy veremos el capítulo 9. A este breve devocional le he titulado Una conciencia limpia. Muchas personas, amados oyentes, viven con una conciencia muy cargada por acciones que cometieron en algún momento de sus vidas. Y en parte es lógico y bueno hasta cierta medida sentir dicha carga. ¿Por qué? Pues porque hace reflejar que la persona distingue entre el bien y el mal. Porque hay gente que tiene un corazón tan duro que no tiene remordimiento en su conciencia, no siente culpa, ni distingue lo malo que ha cometido. Lamentablemente, muchas personas, al sentir esta culpa, han creado un sistema para sentirse que son liberados de cierta manera de dicha carga de conciencia. Pero esto no funciona. Incluso en el ámbito religioso uno puede tener carga en su conciencia y buscar descanso y alivio por medio de ritos y prácticas que no son correctas. Y es que no han comprendido realmente la obra que Cristo ha hecho en la cruz, por lo cual siguen repeticiones vanas, acciones vanas, tratando de limpiar su conciencia, pero eso no es así. Solamente se puede hacer a través de Cristo. Por eso hoy quiero que recordemos, amados oyentes, y ahí toma nota, recuérdalo, esta preciosa verdad, y es que solo Cristo puede limpiar tu conciencia. Solo Cristo puede limpiar tu conciencia. El autor a los Hebreos habla de un pueblo que se parece al nuestro, que también se ha aferrado a un sistema de tradiciones, liturgia y sacrificio, pensando que con ello van a acercarse más a Dios, habiendo malinterpretado a aquellas ordenanzas que Dios había dado y tergiversando así la esencia de la fe. Este pueblo, por medio de esa liturgia, sacrificios, tradiciones, pensaba que iba a liberarse, iba a limpiar o purificar su conciencia, y eso pues no fue así. El verso del 1 al 7, uno puede ver cómo el autor de los Hebreos desarrolla allí este sistema religioso que tenía hasta ese tiempo. Y es que se menciona el primer pacto, haciendo referencia al pacto que Dios hizo con Moisés. Y uno lo puede ver del verso 1 al 7. Ahí en Horeb, en el monte Sinaí, este pacto es recordado por los famosos 10 mandamientos. Pero eso va más allá, hermanos, porque se dieron varios otros mandamientos relacionados a cómo debía realizarse el culto a Dios, además cómo iba a ser el lugar donde se daría este culto. Este lugar era el tabernáculo. Este era una gran tienda, una gran carpa. Este tabernáculo tenía dos grandes divisiones, el lugar santo y el santísimo. En el lugar santo entraban los sacerdotes, pero solo el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo. Y esto lo podemos ver del verso 1 al 7, y nosotros vamos a abordarlo hasta el verso 12. Entonces se ve aquí que solo el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo. Este era el representante del pueblo, y una vez al año ofrecía sacrificios según lo establecido en el pacto con Moisés. Esta sangre del sacrificio era ofrecida por él y por el pueblo, porque ambos cargaban con culpa por su pecado. Ambos necesitaban perdón, necesitaban limpiar sus conciencias. El sumo sacerdote y el pueblo tenían ese pecado. Sus conciencias les decía que necesitaban el perdón de Dios, por lo que realizaban lo que era correcto según ese primer pacto, el pacto con Moisés. Ahora, distingamos ese primer pacto, el antiguo pacto, el pacto mosaico, como se les llama, con el nuevo pacto, en el cual aquel que cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador se encuentra en el nuevo pacto, el pacto que vino Cristo a hacer con la gente. Y si tú, amado oyente, te has acercado al Señor Jesucristo, tú te encuentras en ese nuevo pacto y gózate en esa nueva condición. En el verso 8 y 10 se puede ver que el lugar santísimo era oculto al pueblo, porque el único que podía estar allí, ¿quién era? El sumo sacerdote, una vez al año. Pero lo que quiere dar a entender el Espíritu Santo es que ya no necesitamos ese tabernáculo,
Si uno lee el verso 8 y 9, dice, queriendo el Espíritu dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo, es una ilustración para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, nota ahí, que no pueden, ese sistema religioso no puede hacer perfecto, es decir, no puede purificar, no puede limpiar en su conciencia al que practica ese culto. Todo ese sistema no puede, a lo mucho por un momento, pero no puede realmente purificar, hacer perfecto, limpiar esa conciencia. Porque ese lugar santísimo, y aquí ahora hablando del lugar santísimo, ahora es revelado. ¿Cómo es esto? Pues todo aquel que cree en Jesús puede acceder a ese lugar santísimo. Tú puedes acercarte al Señor, amado oyente. Ya no necesitas ese tabernáculo, no necesitas al sumo sacerdote humano, sino al gran sumo sacerdote que está por encima de todo, quien es Jesucristo, que ya entró en ese lugar santísimo y nos acerca a Dios. Todo esto es usando la figura, la ilustración, el autor de los Hebreos para mostrarnos y decirnos en síntesis, oye, tú puedes acercarte al Padre, confiado en Él, por medio de Cristo. Puedes arrojar a sus pies todas tus cargas y Él te limpia, te da libertad. Él es el único que te puede renovar, amado oyente. Son las personas que siguen bajo un sistema religioso como el que hemos leído, las cuales siguen cargando culpa que perturba sus conciencias. Ahora yo te pregunto, ¿tú sigues en una religión, en algún sistema así, aún en tus pensamientos? ¿Acaso por eso es que no sientes esa libertad? Tienes que enfocarte ahora en la verdad de Cristo, quien da una genuina liberación. Recuerda, porque el sistema religioso y las tradiciones humanas no pueden liberarnos de la culpa por nuestros pecados. Solo Cristo puede dar conciencias limpias, porque Él cargó la culpa y la vergüenza de nuestros pecados en aquella cruz. Él hizo la obra, no nosotros. Ahora, si tú, amado oyente, te has arrepentido genuinamente y crees con todo tu ser que Jesucristo resucitó, da perdón de pecados, hace nacer de nuevo, nos da una nueva vida, tú puedes acercarte con total confianza al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios. Puedes acercarte a Él sin ninguna carga de conciencia porque te ha perdonado. No porque has hecho algo bueno, sino por la gran obra de Cristo, la cual has creído y por lo cual has visto que necesitas de Él. ¿Aún te cuesta soltar aquellas cosas que te cargan, que cargan tu conciencia? Amado oyente, si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte? Si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte? Obviamente, si está en tus posibilidades enmendar algunas cosas, las cuales has hecho mal, hazlas. Pero no lleves cargas de las cuales el Señor ya te perdonó. Déjalas y refúgiate en la obra de Cristo. Amado oyente, una vez más, te animo a que abraces el nuevo pacto en Cristo, donde hay arrepentimiento, perdón, nuevas oportunidades, gozo, paz, alegría, una forma nueva de ver la vida, donde hay esperanza. Y vivir de manera correcta, en forma de agradecimiento a nuestro Señor, pues Él nos ha dado rescate. La palabra redención es rescate, liberación, redención eterna. No por un momento, sino eterna. Si no, vean el verso 12 cuando dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez más para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Ahora lean el verso 14. ¿Cuánto más? Acá es el argumento de menos a más. Dice, ¿cuánto más ahora la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo?
Si en el antiguo pacto eran animales que limpiaban la conciencia, esos sacrificios limpiaban de manera momentánea, ahora imagínense la sangre preciosa de nuestro Señor. Aquella obra preciosa en la cruz, donde da su vida el Señor por amor a nosotros, esa obra, esa sangre que representa la vida dada por Cristo ahí en la cruz, purificará eternamente tu conciencia, te limpiará, te purificará de esas obras muertas, es decir, de esas acciones malas, esos pecados que has cometido. ¿Y ahora para qué? Para que sirvas al Dios vivo. Tu amado oyente, inicia esta semana creyendo en esta verdad, que solo Cristo, en Cristo hay una conciencia limpia, una conciencia purificada por la obra que Él hizo en la cruz. Cree en esta verdad, guárdala en tu corazón. Ella está en ti y debes creerla y no abrumarte por la culpa que puede venir en algún momento por diversas circunstancias. Te animo, amado oyente, a que te acerques cada vez más a tu Señor. Entra a ese lugar santísimo, que es su presencia, y lo puedes hacer en oración, ahí en casa. Y derrama delante de Él tu corazón. Derrama delante de Él aquella culpa que aún puedas sentir y cree en su perdón. Recibe en tu corazón esa verdad y una vez más vive una vida sin esas cargas. Mira a Cristo. Recuerda esas buenas noticias de salvación. Disfruta de ese bello regalo, pues realmente Cristo limpia tu conciencia. Oremos. Amado Señor, Padre Celestial, gracias porque en Cristo, nuestro Señor y Salvador, nos has dado perdón. Nos has limpiado, Señor, de esos recuerdos, de esas cargas que aún abruman, Señor. Gracias porque en ti podemos soltar, dejar atrás todo ello y empezar una nueva vida, sabiendo que tenemos tu perdón que es por encima de todo. Gracias, Padre. Gracias porque nos permites iniciar una semana con esa paz, con ese alivio, sin cargas que abruman el alma. Gracias, Señor. Te amamos con todo nuestro ser. Sea a ti siempre la gloria, la honra, el poder y el imperio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan una semana bendecida, amados oyentes.